Edgar alzó la cabeza de su pecho. Se recargó con fuerza en su sillón favorito, su cuerpo entero empapado de sudor frío. Contempló a las sombras en la orilla de la sala, sus ojos rebosaban lágrimas mientras levantaba lenta y deliberadamente el revólver a su sien. 17, susurró a la oscuridad. El dedo índice de su mano derecha ya había encontrado su camino al gatillo durante el ascenso del arma, y no dudó más que un segundo, su única preocupación siendo que el ángulo del arma fuera fatal. Apretó su mano izquierda en un puño, reasegurando su voluntad. Inhaló con fuerza. Y sin más necesidad de aliento o voluntad, apretó su mano derecha. La oscuridad pasó a ser luz con un destello proveniente de la 38 especial, mientras el estruendo sordo del disparo llenaba el cuarto. Los restos de Edgar Freeman cayeron torpemente a un lado de lo que había sido su sillón favorito. El otro hombre, quien lo acompañaba en la sala, sonrió suavemente, él quien estaba en las sombras, cuyo rostro se iluminó brevemente con el disparo, ese hombre de traje oscuro y ojos azules pálidos. Sonrió mientras todo se volvía gris. Edgar se sentó de súbito en su cama, arrancando las sábanas de la cama al levantarse, como lo hacía siempre que tenía esa maldita pesadilla. Luego de la cuarta noche seguida con el mismo sueño, comenzó a dormir con su lámpara en la mesita de noche encendida. Después de la sexta noche seguida, su frenesí al despertar le había hecho tirarla, haciendo que el foco se quedara en el piso. Esta noche había sido la octava y, mientras decía todas las malas palabras que conocía a la espesa oscuridad de su cuarto, juró que hoy encontraría tiempo para comprar una caja de bombillas. Recordando involuntariamente la sonrisa del extraño en su sueño, se recordó preguntarle al encargado de la tienda por el voltaje más alto. Luego de una ducha caliente y unos cuantos minutos organizando sus pensamientos sentado al costado de la cama, Edgar comenzó su día. Huevos revueltos casi sin sabor y café, que hubiera sido misericordioso si los huevos no hubieran sido tan malos, y pensó en lo absurdamente mejor que hubiera sido un desayuno preparado por Hailey. No importaban los problemas que tuvieran, el desayuno que preparaba Hailey no tenía lugar a quejas. Siempre se despertaba, con la boca hecha agua, por los olores del desayuno que ella preparaba. Huevos con un muffin inglés y un gran vaso de jugo de naranja, al menos antes de que los malestares matutinos la aquejaran en las primeras horas de la mañana, y comenzara a rezarle a la diosa de porcelana. Todo esto, se recordó a sí mismo, estaba ahora en el pasado. Como el vicepresidente de marketing de la segunda compañía más importante de artículos deportivos, y un hombre razonablemente atractivo, como él mismo se consideraba, Edgar estaba más que acostumbrado al coqueteo ocasional, ya fuera casual o agresivo, de las jóvenes internas y empleadas de su departamento. Venía con el puesto, y era algo que no podía evitar. Raramente se le pasaba por la mente llevar el coqueteo más allá, o reportarlo con derechos humanos. Lo primero debido a su esposa embarazada, lo segundo debido a que le subía el ego. Sin embargo, hace un mes, Edgar comenzó un romance con una interna particularmente rellenita llamada Samantha. Arriba y abajo del brasier, no tenía nada especial. Solo un cuerpo tibio con el que calmar los deseos que Hailey había sido incapaz de saciar luego de haber entrado en su tercer trimestre. Incluso el sexo era aburrido. Su primer encuentro tuvo lugar en un motel a unas cuantas cuadras de la oficina, el tipo de lugar cuyas ventanas dan a la carretera, donde incluso las cucarachas se escabullen bajo las camas solo cuando las luces están apagadas. Como una maldición a la fidelidad, el establecimiento se había quedado sin cuartos de una hora, un hecho del que Edgar se había enterado al registrarse. Luego de aquel primer encuentro, los dos se volvieron menos indiscretos y más unidos. La oficina de Edgar estaba al lado, y esa vez fue más satisfactorio, una combinación de peligro y la falda que Samantha se ponía a su petición. Pero su indiscreción pronto se volvió descuido, y Edgar apenas era un aprendiz de la infidelidad, 2 semanas antes de que Hailey se enterara de su traición.
Si fue un dejo de un perfume desconocido o una llamada de una de las rechazadas de Edgar que lo había visto afuera de la oficina, su adulterio con Samantha pronto se volvió su rutina de después del trabajo. La acusación fue a su cara casi inmediatamente luego de entrar a casa. Había llegado tarde, después de un revolcón especialmente alocado con Samantha, y las palabras de los labios temblorosos de Alei pronunciaron todo lo que sabía. Hubiera sido inútil mentir, ella sabía muchos detalles y él tenía muy poca imaginación, así que Edgar confesó, e hizo lo mejor que pudo para justificarse. Ella lo maldijo severa e intensamente, algo que Edgar nunca le había visto hacer, y con sus últimas palabras le dejó claro que se marcharía, y que se aseguraría que nunca en su vida él tuviera un papel en criar a su hijo. A pesar del dolor de haber perdido a Alei, Edgar llevaba mucho haciendo negocios de vida o muerte, así que no se tomó las amenazas pasivamente, incluso si éstas venían de su esposa. Se rió agriamente, y le recordó la clase de abogados que ella podría pagar con sus propios recursos. Cuando terminó, Edgar dijo, y arrepintiéndose al instante, pero sin poder soportar el silencio, que ella tendría suerte de ver al niño los fines de semana o en días festivos. Era una mentira, él lo sabía, pero en ese momento su objetivo primordial era dejar de estar a la defensiva y recobrar el control de la pelea, quizás incluso hacer que Hailey reconsiderara la decisión de marcharse. Él firmaría felizmente algunos cheques jugosos a un consejero matrimonial si eso lo salvase de los cheques incluso más jugosos que tendría que firmar por manutención. Pero algo en la sonrisa de Hailey sugería que él la había malinterpretado. Y mientras él se daba cuenta, demasiado tarde, si hubiera sido más observador, se pudo haber dado cuenta de las llaves que faltaban del perchero de las llaves, y de la conexión que éstas tenían con su sonrisa sardónica. No se fue de inmediato, como él esperaba. No es así como pasa en la televisión o en las películas. El tipo sale del baño o de regreso del bar un poco después de la pelea para encontrar las maletas de la chica desempolvadas y atascadas de la ropa cara que él le compró a lo largo de su relación. Ella arrogante y desafiante, él de rodillas, suplicante. Edgar nunca en su vida hubiera jugado aquel último rol, pero esperaba aquella actitud de Hailey. En lugar de eso, una hora después él fue quien se alejó de la pelea a gritos para tomar una muy necesitada ducha, luego asomó su cabeza a la sala para encontrar a la muy perra sentada en su silla favorita, mirando a la nada, sobando su estómago embarazado, lista para estallar. Hasta donde Edgar sabía, ese era el fin de la primera de muchas peleas sobre el tema. Ascendió las escaleras en silencio, y se acostó en la cama. El día había sido demasiado largo, y estaba claro que ella no se iba a ir a ningún lado, pues de querer hacerlo ya lo hubiera hecho. Alei nunca subió a la cama, pero tampoco se escuchó el azote de la puerta de la entrada detrás de ella, así que parecía que había decidido quedarse por al menos esa noche. Todo estará bien, Edgar se dijo a sí mismo mientras el sueño se apoderaba de él. Pero dudo que me vaya a hacerte desayunar por algunos días, se dijo. El ruido que lo desgarró de su sueño profundo vino justo después de las 5 de la mañana, según la alarma de su reloj. Para el tiempo en que estaba completamente consciente, el sonido había muerto tan rápido como había llegado. Permaneció inmóvil y reflexivo, y escaneó la cama con ojos apenas despiertos para esa simple tarea. Cuando eventualmente determinó que el lado de la cama de Hailey estaba vacío, Edgar salió del dormitorio y bajó las escaleras para determinar lo que había causado el repentino clamor. No le hizo falta llegar hasta el final de las escaleras, o permitir a sus ojos que se ajustaran más a la luz, para darse cuenta que, después de todo, ella había decidido dejarlo. Una mirada a la sala le aclaró todas sus dudas. No hubo maletas llenas ni miradas arrogantes, solo la gaveta de una pistola abierta, una mancha carmesí en la pared, y un constante gotear que se iba del lado de su silla favorita y comenzaba a formar un charco en el piso de madera. Luego de un momento de parálisis debido al shock, Edgar se lanzó al teléfono con grandes y desesperados pasos.
La rapidez no estaba en favor de Alei, pues se podía ver el debate presidencial que estaba pasando por televisión al otro lado del cuarto a través de la nueva ventilación de su cráneo, sino en favor del inocente pasajero de 7 meses y medio. Les dio toda la información pertinente al enfurecedoramente indiferente operador de emergencias, y esperó en el pasillo con la puerta de la entrada bien abierta. El disparo llamó la atención de algunos vecinos que habían salido temprano a caminar, y ya se empezaba a juntar una pequeña audiencia enfrente de la residencia Freeman, un fenómeno no provocado por la valentía ni por el miedo, sino por la curiosidad, una curiosidad que solo la gente de vecindarios adinerados y con protección son capaces de sentir. La mayoría lo miraba acusadoramente, todos lo miraban al menos con aires de sospecha. Edgar se llenó de rabia por esto. Primero con ásperos pensamientos, luego con bramidos guturales y manoteos impotentes. Colectivamente se echaban hacia atrás cuando su furia y frustración fluían con más fuerza, y avanzaban hacia el frente cuando los gritos y ferocidad bajaban de intensidad, una ola humana de mirones boquiabiertos. El espectáculo se disolvió temporalmente por el chillar de la sirena y la subsecuente aparición de la ambulancia de emergencias especiales, cuyos paramédicos emergieron rápidamente tan solo unos minutos después de la conversación con el guardia de la entrada de su vecindario, otra característica exclusiva del tipo de vecindario en el que Edgar y Hayley Freeman residían. La audiencia dio paso a los vehículos de emergencia, pero pronto encontraron un nuevo lugar para observar los hechos, en el patio de Edgar. Los paramédicos descubrieron a la esposa de Edgar en su silla, y amarraron su forma sin vida a una camilla. Una vez que estaba debidamente asegurada, la llevaron fuera de la casa, a la parte trasera de la ambulancia. Edgar también se subió, y no hubo tiempo para hacer o responder preguntas antes de que los paramédicos azotaran las puertas de la ambulancia y se apresuraran al hospital del condado. Entre el chequeo de signos vitales y los intentos por mantener el oxígeno fluyendo en el cadáver de su esposa en beneficio del niño no nato, Edgar notó las miradas de cautela que iban en su dirección por parte de los paramédicos, al igual que los destellos de las patrullas de policía que seguían de cerca a la ambulancia. Yo no tuve nada que ver, él quería decir, gritarlo incluso, pero en el fondo de su mente sabía que eso estaba a un tiro de piedra de distancia de ser exactamente la verdad, y se quedó en silencio. Pensó que le iban a poner las esposas tan pronto como llegaran al hospital, pero en vez de eso la manada de policías simplemente le explicó que lo esperarían, mientras el personal del hospital hacía lo que podía por el bebé, para obtener un poco de información, si es que se sentía con ganas de hablar. Edgar asintió, en gran parte porque los oficiales usaron manerismos típicos de los hombres que te sacarán la información tengas o no tengas ganas de hablar. Permanecieron afuera del cuarto de operaciones, alineados en la línea de visión. Los oficiales le dieron a Edgar su espacio. Su cara apenas a centímetros de distancia del vidrio, alejándose ocasionalmente para limpiarlo cuando el vapor de su respiración desesperada lo opacaba. Lo interrogaron lentamente. Les respondió rápidamente y sin importarle mucho las palabras que usaba. Sus preocupaciones estaban en otro lado, y sabía que no había nada que pudiera decir para incriminarse sin la intención de hacerlo. Miró al cirujano hacer una gran incisión en el abdomen bajo de Hayley, al menos está sedada, pensó Edgar, en un momento de locura, y se dispuso a remover el bebé del vientre. Luego de unos minutos, todos dentro del campo visual supieron todo lo que tenían que saber. Los oficiales se enteraron de que Hayley aparentemente se había suicidado, la autopsia lo confirmaría o lo negaría, de que ella lo había hecho como resultado de la infidelidad de su esposo, y que Edgar no había visto señales o indicios de que ella lo iba a hacer. Edgar, mientras tanto, supo que el bebé estaba vivo pero se desvanecía rápidamente, que el bebé era niño, ellos querían que el género fuera sorpresa, una de las pocas cosas en las que él y Alei estaban de acuerdo, y que trasladarían al bebé a una incubadora como un último esfuerzo para salvarle la vida.
Edgar permaneció afuera del cuarto, la policía manteniendo una distancia aún más respetuosa, mientras miraba a su hijo morir. Había muy poca conmoción al respecto, y no había mucho que los médicos pudieran hacer para prevenirlo. Los ojos del bebé se abrieron una vez, y lo siguiente que supo Edgar es que pronunciaron su hora de muerte a las 5:46 de la mañana. Si apenas lo sacaron de Hailey a las 5:29, pensó Edgar frenéticamente. Mi niño, mi hijo, estuvo vivo menos de media hora. Ni siquiera tuve tiempo de nombrarlo. Si era niña, Hailey la iba a nombrar, y si era niño yo lo haría. Esa fue la promesa que nos hicimos puesto que ni siquiera nos podíamos poner de acuerdo con los jodidos nombres. Edgar azotó sus puños contra la pared, sintiendo distantemente a sus nudillos crujir. Al caer de rodillas, su mano le dolió mucho menos que las hirvientes lágrimas formándose detrás de sus ojos. Eso fue hace 2 semanas. Hoy, Edgar comió unos huevos casi sin sabor, y bebió café que hubiera sido misericordioso si no supiera a nada. 8 noches vivió con la pesadilla de suicidarse para destruir cualquier parecido con el sopor onírico. 8 noches había vivido con el hombre en las sombras de esa pesadilla, quien le sonreía mientras él decidía si lo haría o no. Compraría focos, una caja llena de ellos, con el voltaje más alto que vendieran. Edgar se volvió a recordar a sí mismo aquella tarea mientras se ponía su chamarra y se salía de la casa. El trabajo fue como siempre, con la única y fría distracción del suicidio de su esposa. Era molesto, más que nada. Edgar se volvió consciente de la forma de un hombre que estaba parado justo afuera del umbral de su oficina cuando levantó la vista para mirar el reloj y determinar qué tan profundo en la noche se había adentrado en su papeleo. Llegó a trabajar al amanecer y ciertamente sabía que al menos estaba a punto de anochecer. El día había transcurrido como se esperaría, sus compañeros le daban palabras de aliento y simpatía sin valor, frases vacías de los corazones vacíos de gente a la que le pagaban tan solo lo suficiente para pretender que les importaba pero no lo suficiente para hacerlo de una forma convincente. Era imposible determinar el tiempo que el hombre había estado mirándolo en silencio desde el pasillo, pero Edgar recordó que la primera vaga sensación de que lo estaban mirando había ocurrido unos minutos antes. Todos se habían marchado hace horas, a excepción del personal de seguridad, dándole un bienvenido respiro que utilizó para concentrarse y ponerse al corriente con el trabajo pendiente. O eso había pensado, es esta nueva interrupción. Hola, dijo Edgar lentamente, temiendo que la siguiente línea fuera otra frase de consuelo emocional, como las que había escuchado durante todo el día. Buenas noches, señor. Fue la respuesta, irritante y flemosa. Sus ojos aún trataban de ajustarse al drástico cambio de iluminación entre la luz de su oficina y la luz de ambiente que proveía la luz de la luna que penetraba por las ventanas al otro lado de la oficina de Edgar. A partir de la voz poco familiar, Edgar juzgó que este individuo era un extraño, un vendedor quizás, o un colega con un resfriado particularmente malo. Pase, he estado haciendo agujeros en mis ojos debajo de esta lámpara por las últimas 2 horas, no puedo ver nada allá afuera. Realmente no me puedo quedar, entonó la voz, prácticamente haciendo gárgaras, solo estoy de paso. Sí, sé a lo que te refieres. La hora de salida fue hace... ¿Nos conocemos? Los ojos de Edgar comenzaron a ajustarse, y se empezó a inquietar. El extraño aún se veía borroso y poco iluminado, pero era claro que vestía un traje oscuro de calidad indeterminable. Otro minuto y quedaría claro si se trataba de un auditor interno del piso 14 o un detective preguntando por la muerte de Hailey. Quien sea que fuese, el traje lo colocaba como un extraño. Los viernes eran días casuales en la oficina, incluso los grandes ejecutivos vestían camisas polo y pantalones caquis. El hombre no mostraba signos de marcharse, así que Edgar se determinó a acostumbrar a sus ojos a la luz y ver si traía uno de esos estúpidos gafetes de visitante. Soy nuevo.
soy un mensajero. Vengo a entregar un paquete. Edgar movió su cabeza, dubitativo. Un mensajero en un traje de 3 piezas. Y además, sin gafete. Edgar no respondió, esperando que el extraño dijera la razón por la que estaba allí y se marchara. Trabaja muchas horas. ¿No extraña a su familia, señor? Un nudo se materializó en la garganta de Edgar, mientras se levantaba de súbito de su silla. Después de que el shock inicial se difuminó, Edgar relajó su postura, convenciéndose de la naturaleza de la pregunta. Un representante de la Unión de Trabajadores, por supuesto. Se escabulló aquí para intentar persuadirme, hablar de horas extras sin pagar y de meter a los niños a la cama. Solo intenta que dejemos nuestra cláusula de no hacer unión con los trabajadores de la fábrica. Recibo una justa compensación por lo que hago aquí, así como cualquier persona que trabaja en esta empresa. Así que estoy bien. Gracias. Eso debería de ser suficiente, se dijo a sí mismo con una oscura satisfacción. Oh, lamento escuchar eso, bueno. El extraño se giró como si estuviese a punto de irse, hizo una pausa, e inclinó su cabeza dentro de la oficina por primera vez. Ellos sí que te extrañan. Las palabras rasparon a Edgar como paletas congeladas pasando sobre su columna, aferrándose a su cráneo con ataduras tan frías como la tumba. La cara se salió de vista tan rápido como había aparecido, al igual que la forma del hombre, pero la horrenda visión quedó grabada en el cerebro de Edgar, y en los pasillos de su mente, sabía que quedaría grabada en ella hasta el día de su muerte. Los ojos eran de un azul lechoso, tan pálidos y distantes que sugerían ceguera, pero miraron a Edgar de una forma tan bien definida que insistían en que lo estaban viendo perfectamente bien. El resto de la cara carecía de tales signos de vida. Su piel era amarilla y enfermiza, e incluso desde esa distancia parecía que tenía una textura como la de una chamarra de piel muy gastada. Las mejillas del hombre y sus cuencas estaban hundidas, y la piel colgaba floja en esos lugares, mientras que estaba muy ajustada en la frente y boca. Cada característica, desde la apariencia cadavérica, el cabello grasoso y emplastado, hasta la carne que tambaleaba al hablar, era idéntica a las características del hombre en las recién adquiridas pesadillas de Edgar. Pero todo lo demás era periférico en comparación al terror que sentía al ver esos ojos. Había algo desagradablemente familiar en ellos, algo horrible que lo hacía sentir sin poder para saber nombrarlo o describirlo. Una vez que hubo recobrado el control de sus miembros congelados, Edgar se lanzó hacia la puerta hacia el lugar donde el hombre estuvo parado hace momentos. El elevador no había hecho el sonido que señalaba su llegada, ni tampoco la puerta que lleva a las escaleras. Sigue aquí, en este piso, pensó Edgar frenéticamente. La idea le dio fuerza, pero no claridad o propósitos reales. Él solo sabía que tenía que confirmar que la presencia del extraño no era más que el resultado de su mente cansada y una conciencia culpable. No había escritorios, no había baños, ni había cuartos de servicio que no hubieran sido exhaustivamente revisados por la frenética búsqueda de Edgar. Los afiches motivacionales de gente de negocios dándose la mano con expresiones de simpatía excesiva o de plano sospechosa parecían burlarse de él, como conspiradores silenciosos en contra de su búsqueda. Claro que sé quién es y a dónde se fue, Edgar imaginaba que decían, pero estamos demasiado ocupados en elevar nuestra sinergia y en subir nuestras ventas como para dialogar de tu iniciativa. Se pasó las manos por el cabello, agarrando grandes mechones y jalándolos. Su visitante, si era algo más que una ilusión, había partido sin ser visto ni escuchado. Edgar podía sentir el fuerte latir de su corazón, casi chocando contra su tórax. Se detuvo solo para tomar su maletín antes de correr escaleras abajo y escapar del creciente y opresivo vacío de la oficina. El estacionamiento ejecutivo no tenía ventanas y, por lo tanto, estaba más oscuro que el edificio del que había salido.
Excepto por él y su Lexus, el lugar estaba desierto, y seguramente había estado así desde que el guardia de seguridad hizo su ronda más reciente hace horas, mientras apagaba todas las luces al salir. A pesar de ese pequeño consuelo, Edgar se encontró a sí mismo echando miradas furtivas sobre sus hombros, y apresurando su marcha cada vez que lo que veía le hacía recordar que no tenía razones para hacerlo. Nunca había sido un hombre supersticioso, cualquier miedo a los monstruos había quedado sepultado hace mucho tiempo por los horrores que caminan a la luz del día. Préstamos de estudiante, seguros, intereses, pagos de hipoteca, la vida misma, Edgar había aprendido hace décadas, tiene colmillos y garras que te hacen el hazmerreír de los lobos y los vampiros que los tienen. Y aún así, se regañó a sí mismo mientras buscaba las llaves de su auto, todo lo que se necesita es un pequeño jalón de su imaginación para despertar aquel terror primordial, el de popular la oscuridad con cosas que no tienen derecho de existir. Estaba a 5 pies de su auto, justo lo acababa de desbloquear con el sensor electrónico, cuando escuchó el grito. Era agudo, como de mujer, sonaba aterrorizado, y resonó desde la oficina detrás de él. ¿Había Hailey gritado de esa forma antes de jalar del gatillo? Edgar pensó. Se detuvo y se giró rápidamente, sin lograr ver algo. Entonces, como si en respuesta a su pregunta silenciosa, vino el disparo. Edgar agarró el teléfono de su bolsillo, marcando frenéticamente al 911 por segunda vez en semanas. Abrió el dispositivo y lo apoyó sobre su oreja, pero el operador que preguntaba por el origen de su emergencia sonaba a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, los pasos arrastrados que se escuchaban de la oficina con dirección al estacionamiento se escuchaban bastante cerca. Edgar soltó el teléfono y prácticamente dio un clavado a su auto. Su pie pisó el acelerador tan pronto como el choque se había encendido. Los caminos afuera de la oficina estaban iluminados únicamente por las luces de las calles y los destellos ocasionales de las luces de los automóviles que pasaban. El sol ya se había desvanecido bajo el horizonte hace horas, cuando la gente de caquis o faldas sensibles partieron a un descanso de 14 horas para ir a pretender que les importan sus hijos o sus complicaciones gastrointestinales, y dejaron a Edgar a que se pusiera al corriente con el trabajo de 2 semanas. El estrés, Edgar intentó convencerse, le había hecho ver cosas. El estrés, racionalizó, te puede hacer ver cosas. Trauma emocional. Nada de eso alivió la presión de su mente, ni hizo que dejara de pisar el acelerador. A su frenética llegada a casa, Edgar sabía que algo andaba mal antes de que siquiera abriera la puerta. No había apagado las luces desde que las pesadillas comenzaron, mucho menos cuando esperaba estar fuera de casa hasta después del anochecer y, sin embargo, se encontró a sí mismo corriendo en su pasillo oscuro a encenderlas. Cuando su agarre a ciegas logró tocar el interruptor de la luz, no sintió mucho sorpresa al ver que estaba roto, de hecho hubiera sido una sorpresa más grande que el interruptor estuviera funcionando bien, considerando los eventos del día. El instinto le dijo que se diera la vuelta y corriera, pero el brillante y rojo número 1 en su contestadora le llamaba con una urgencia superior. Ignorando el temblor de sus manos, Edgar presionó el botón para reproducir los mensajes con precisión increíble, un movimiento que había aprendido muy bien desde hace 2 semanas. La gente que dejó de hablarle desde que se había casado con Alei no lo había olvidado, al parecer, y se la habían pasado llamándole para dar sus condolencias. Su preocupación solo sirvió para incrementar sus sentimientos de culpa con cada mensaje. ¿Qué había hecho él para merecer semejantes amigos? Anticipaba otro mensaje de la misma índole, cuando una voz que nunca creyó escuchar emanó de la máquina. «Edgar», dijo la voz, con un inconfundible tono de preocupación. «Soy Samantha. Sé que no debería de llamarte. Probablemente soy la última persona en este mundo de la que quieres, y no te puedo decir cuánto lamento lo que ha pasado». Hubo una pausa y lo que sonó como un sollozo.
Edgar pensó que era bastante posible que estuviera escuchando la primera emoción genuina no orgásmica que había escuchado de Samantha desde que se conocieron. Perdóname por todo, de verdad, nosotros no pudimos saber cómo acabaría esto. Pero sé que no tengo derecho a llamarte. Estoy preocupada por ti, eso es todo. No fui a trabajar hoy porque me enteré que regresarías, y pensé que no sería justo que tuvieras que lidiar conmigo además de todo lo que tienes encima. No me puedo imaginar por lo que estás pasando, y, para ser honesta, tenía miedo de verte. Tengo miedo de que me señales con el dedo cada vez que alguien te pregunte lo que sucedió o algo, lo sé, es estúpido. Y egoísta. Pero pasé por la oficina para recoger trabajo para hacer en casa, y vi tu auto en el estacionamiento. Edgar miró la hora en la que se había registrado el mensaje en su contestadora. Debió de haber llamado entre su frenética búsqueda en la oficina, y antes de que llegara a su auto. Lo que significa que estaba allí justo cuando... La voz de la máquina siguió hablando, y Edgar comenzó a escuchar con más atención que nunca, sus nudillos blancos por agarrarse con mucha fuerza de la mesita en la cocina. Vi que las luces de tu oficina estaban encendidas, pero no te encontré. Y vaya, pensé que había pasado un tornado por ahí. Alguien sí que hizo un desastre. Pensé en ti de inmediato, por eso es que te estoy llamando. No sé si debí de haberlo hecho hace mucho, o si debí de haber renunciado rápido y nunca llamarte de nuevo, quiero decir, ¿qué debo hacer? Nunca podré arreglar las cosas, pero, simplemente lo lamento mucho, Edgar. Por favor llámame cuando recibas este mensaje. Te extra. Esa palabra incompleta fue lo último que dijo Samantha, a menos que uno considere el grito que siguió al disparo que sonó como un trueno, y que no perdió potencia al pasar por el teléfono y llegar hasta la máquina de Edgar. El silencio a continuación era ensordecedor, y Edgar se paró enfrente de la máquina, esperando, mirándola como si le fuera a dar alguna pista visual. En vez de eso, recibió el audio. ¿Se te extraña? Sí. En efecto, se te extraña mucho. La voz masculina, indiscutiblemente la misma de antes, rió con esa voz flemosa. La máquina repiqueteó, mientras que un cero rojo le informaba que no había mensajes sin escuchar. Pero para Edgar, ese cero representaba mucho más que eso. Parecía responder no solo a cuántos mensajes sin responder tenía, sino a cualquier pregunta que importase. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? Lo que queda, lo que importa, ¿qué traerá el mañana? Nada más que cero, por supuesto. Solo una negativa roja como la sangre. Edgar aflojó su agarre mortal de la mesita, y se arrastró hacia la oscuridad de la sala. Mientras pasaba, probó otro interruptor, notando sin mucha sorpresa que este tampoco funcionaba, y se sentó en su silla favorita. He tenido un mes muy duro, Edgar susurró al vacío de su casa que nunca volvería a ser un hogar. La respuesta a su declaración supuestamente sin receptor vino en la forma de una risilla desde una esquina de la sala. Edgar sintió cada músculo de su cuerpo tensarse, y perdió el control de su vejiga. Lo último no le pudo haber importado menos, simplemente miró a la oscuridad y esperó a lo que fuese que viniera a continuación, mientras el calor se esparcía por sus pantalones. El hombre en las sombras caminó hacia adelante y Edgar se reclinó hacia atrás, hundiéndose en la silla tanto como fuese posible. El extraño, dicho llanamente, había pasado de parecer un cadáver listo para dejar la tierra, a de hecho haber logrado la tarea. Edgar miraba la cara y el cuerpo de un hombre que había comenzado a perder pedazos importantes de sí mismo. Como mantequilla derritiéndose en un cuarto caliente, algo de ella incluso se cayó mientras caminaba afuera de la oscuridad. Sé que te preguntas lo que hago aquí, y por qué parece que tu vida ha estado girando en torno a una espiral enorme durante las últimas semanas. A este punto todo se resume al destino. El destino es como jugar a los jalones de cuerda con un adversario más fuerte que tú.
Siempre habrá momentos en los que crees que vas a ganar, cuando tus talones se hunden en la tierra y parece que vas a obtener la victoria que tanto mereces. Pero incluso en las ocasiones cuando sientes que tienes más control, sucede que tu oponente simplemente está ajustando su agarre. Pero esto no significa que no tengas voluntad propia. Las decisiones que uno toma son lo que ponen al destino en marcha, y esos son los momentos decisivos. Hizo una pausa, luego, como si se hubiese detenido para pensar lo que seguía, dijo. Como tú, rentando ese cuarto en el motel. Muy pocas cosas a partir de ese momento hasta entonces han estado bajo tu control. Tu puta está muerta ya, y fue asesinada con tu propia arma. Ahora su ojo derecho se parece mucho a tu contestadora. Un gran cero rojo. No hay nuevos mensajes. Estarás en una celda al amanecer. Tu esposa se enteró de lo tuyo con esa puta hace algunas semanas. Quizás se quitó la vida, quizás tú tuviste que ver un poco en eso. La puta, sin embargo, fue asesinada. No hay juez en el mundo para quien tu culpa no sea una conclusión decisiva. ¿Por qué? Preguntó Edgar, inhalando la pregunta, incapaz de exhalarla. Nunca se había sentido tan cansado, drenado y vacío en su vida. Con cada palabra que el extraño decía, un fuego ardiente emanaba de cada músculo de Edgar y, sin embargo, su mente se mantuvo fuerte, desesperada por reconocer esos ojos que conocía tan bien. ¿Por qué qué? ¿Por qué te alejaste de la esposa que una vez te amó? Yo no te ayudé con eso. Incluso si lo hubiera sabido no iba a hacer alguna diferencia. Pero ese no es el porqué que buscas, ¿verdad? ¿Quieres saber por qué te está pasando esto? ¿Por qué te estoy haciendo esto? Pero, por algún motivo, tienes miedo a preguntarme quién soy, la verdadera pregunta detrás del porqué, para lo cual solo te puedo decir que tienes que responder por los dos. El extraño siguió caminando hacia Edgar, bajando la velocidad mientras se acercaba. La mente de Edgar se contrajo dentro de sí misma tratando de recordar algo que vio hace años al caminar en la calle casi al amanecer, camino al trabajo. Una polilla de color sal y pimienta, yacía muerta bajo la luz de un poste. Sin duda se había estampado constantemente contra el plástico que contenía aquel sol miniatura. De repente sopló una fuerte brisa que levantó a la polilla en el aire, moviendo sus alas y pasando junto a Edgar, con dirección al estacionamiento. La brisa se calmó, y la polilla volvió a caer, siendo aún un cadáver perfectamente en paz, como todas las cosas muertas deberían, de no ser por una fuerza externa, pensó Edgar. Una fuerza invisible, en el caso de la polilla y, Edgar pensó nuevamente, en el caso del hombre que se erigía frente a él. Porque sus movimientos, como Edgar vio claramente en la polilla, eran de algo que una vez estuvo vivo, y que ahora actuaban por una fuerza enteramente diferente e invisible, una que solo podía aproximar los movimientos de su receptáculo que controlaba. El viento era el nombre a esa fuerza que le había otorgado esa versión pervertida de vida a la polilla, pero era la misma fuerza que había traído a aquel hombre de vuelta a la vida. Luego de un momento de silencio, que pareció estirarse por horas, Edgar miró los ojos azules del extraño, y con el último vestigio de valor que le quedaba, preguntó: ¿muerte? Entonces, con un poco de más seguridad, dijo: eres la muerte. El extraño rió en incremento, su forma convulsionándose al ritmo de su seca y áspera carcajada. La piel marchita de su cara se estiraba para revelar encías negras y dientes demasiado blancos, la más horrenda aproximación de una sonrisa que Edgar pudo haber imaginado jamás. Cuando su risa subsiguió, el hombre oscuro habló, limpiando de su rostro lágrimas inexistentes. Me malinterpretas, no era mi intención ser críptico. Simplemente pedía que me proveyeras de un nombre. Este cuerpo, es el cuerpo que pude haber tenido de haber podido crecer y obtenerlo. Pero los ojos son ventanas al alma, dicen, y esperaba que reconocieras la mía. Sin embargo, te perdono. Me viste brevemente, y debajo de una protección. Pero se supone que me pondrías nombre. Morir sin uno fue la peor parte.
La horrible comprensión sobrepasó a la sorpresa que comenzó a gestarse en Edgar como un vientecillo frío que le rodeaba todo el cuerpo. El hombre le dio un golpecito amistoso en el hombro, se acercó, y le puso 2 kilos de acero en la mano abierta. Te dije que era un mensajero, y mi tarea está terminada. Mamá me dijo que te lo dijera. Dice que te apures. Dice que no será tan dura cuando llegues a casa si te apuras. Edgar tembló, desesperanzado. Sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas y a quemarle, buscando cualquier signo de consuelo en los de su hijo. Abrió la boca como para hablar, pero no encontraba las palabras. La respuesta a su plegaria silente vino con el tono más compasible que podía expresar su visitante: no es terrible allá, es solo... La cabeza de la cosa cadavérica se movió a un lado, con una mirada excesivamente idealista en sus pálidos ojos azules. Gris. Allá es así. El tiempo se mueve mucho más lento, si es que se mueve. Te muestran cosas. Me han enseñado todo lo que pude haber aprendido en la vida que tus acciones me negaron. La voz decadente ahora llevaba veneno, y Edgar entendió que jalar el gatillo él mismo sería el único acto de misericordia del día. El visitante se dio la vuelta, arrastrándose con torpeza hacia la oscuridad, hacia el filo del cuarto, mientras Edgar se sentaba y analizaba el revólver cargado. Lo que hubiera sido su descendencia casi había desaparecido de vista, pero habló sin emociones discernibles. Una cosa más, luego de que me extrajeron, ¿cuánto tiempo estuve en la incubadora? Ella no lo sabe, pero pensé que tú sí. Hice todo lo que pude para aferrarme, pero no pudo haber sido mucho tiempo. 15 minutos. 20. Edgar levantó su cabeza de su pecho. Recargó con firmeza su espalda en su silla favorita, su cuerpo entero cubierto de sudor. Miró a las sombras, al filo de la sala, con los ojos llenos de lágrimas, mientras lenta y deliberadamente levantaba el revólver hacia su sien. 17, susurró a la oscuridad. Grad.